Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Una hermosa enfermera de nombre poco elegante, Ginny, y apellido mediocre, Stone, volvía a casa en el autobús del trabajo de mal humor. Hoy había recibido otra reprimenda de su jefe, el jefe del departamento terapéutico, Benjamin. Gran cosa, ¿una reprimenda? Dicen muchas personas y tendrían razón. Pero el hecho es que la chica no se lo merecía. Ella, como Cenicienta en la película, hoy es digno de alabanza 333 veces, pero nadie lo recordaba. Sí, la vida a veces era injusta, y el destino de Ginny dejaba mucho que desear. Ella no tenía lo que ahora se muestra en abundancia en la televisión, una vida hermosa y rica y un trabajo bien pagado. Vivía con su pequeño sueldo, junto con su madre, en un callejón sin salida, un apartamento de una habitación con una cocina de 3,5 metros. Algunos dirían que simplemente no puede ser, pero tal cocina existía. Y no en las pesadillas, sino en la realidad. Hace años, el padre de Ginny hizo una mesa plegable en la cocina, como en un vagón, una mesa normal no se podía poner. También ahuecó un nicho en la pared, donde ponían los productos perecederos en invierno para ahorrar en la nevera. Papá hizo lo que pudo. Pero, como suele decirse, no pudo resistirse al sistema, lo despidieron. Tenía que conseguir un trabajo por turnos y no sirvió de nada. Ginny no quería pensar en nada triste. Pensar en su madre tampoco le producía mucha alegría. Silvia era una madre corriente, no la dueña de la empresa, y no era una estrella caída del cielo, profesora de ruso y literatura en el instituto. Era inteligente, leía muchos libros, hablaba y escribía ruso a la perfección. Había acostumbrado a Ginny a ello, en su casa siempre se hablaba correctamente, nada de jerga. Y también una belleza, pero de las de antes, se agobió con los niños traviesos y enfermó. Los niños de hoy eran muy diferentes de sus homólogos soviéticos. Antes, los profesores eran respetados en la escuela y considerados una autoridad incuestionable. Y ahora no eres ninguna autoridad si tus zapatos son varias veces más baratos que los de la primera belleza de la clase. Pero aún así era soportable. Los numerosos conflictos y la desfachatez de los niños resultaban molestos. Y, según Internet, un profesor podía recibir fácilmente una paliza si a algún niño no le gustaban sus exigencias. Silvia no se creía lo de Internet, y pensaba que era un basurero universal, hasta que se cargó al profesor. No, por suerte no había sido su madre, sino un colega suyo, un profesor mayor e inteligente, Evan, el profesor de física, que había recibido un puñetazo delante de sus ojos. Y se quedó allí con las manos abajo. Al fin y al cabo, podrían haberle demandado por delatar al insolente hijo del ricachón local. Su madre se apresuró a defenderle, pero también resultó herida. Como consecuencia, voló a un lado y cayó al suelo. Todo se silenció, no podía ser de otro modo, el dinero lo gobernaba todo. Este incidente no fue una excepción. Sí, fue el director quien cobró, y no cualquiera. Silvia apenas se hizo daño, ni siquiera un moratón. Pero después de aquel incidente, Silvia vivió en un estado de estrés constante, todas sus ideas sobre la justicia se hicieron añicos. Además, su madre empezó a tener miedo de ir a clase. La enfermera de Ginny se dio cuenta de que ese era el motivo. Incluso lo había detallado, el estrés constante había interrumpido la transmisión de señales en las sinapsis del cerebro, desde los axones hasta las dendritas. Sí, Ginny era una chica muy lista. Ni la persuasión ni la exhortación sirvieron de nada. Ginny incluso invitó a casa a un psiquiatra para que la ayudara. El psiquiatra se llevó descaradamente una cuarta parte del sueldo de Ginny por la visita, pero no ayudó, dijo que solo podía embotar el punto focal de su cerebro y recetarle sedantes. Pero eso no serviría de nada, mamá se volvería adicta o se convertiría en un vegetal. Y no sería posible eliminar el foco por completo. Es decir, sería posible eliminar la dirección del foco, mamá dejaría de tener miedo de ir a trabajar y empezaría a tener miedo de otra cosa, por ejemplo, de bañarse o cocinar.
La niña no estaba satisfecha con esto, todas las perspectivas estaban podridas. Intentó sinceramente digerir la explicación esculapiana, ¿cómo podía ser? ¿Y las nuevas orientaciones en el tratamiento del estrés y las fobias? La psiquiatría no se queda quieta. Pero el psiquiatra me aconsejó que no leyera tonterías de internet. Cogiendo el dinero, partió en dirección desconocida, dejando tras de sí un sentimiento de frustración y un rastro de perfume caro. El estrés constante fue un detonante y provocó diabetes de tipo 2. Y, de repente, mi madre se rindió, perdió peso, encaneció, tenía constantemente pensamientos infelices y dejó de preocuparse por Ginny. Y su azúcar empezó a subir. Y todo el mundo sabe lo que eso puede provocar. Pronto, debido a las frecuentes ausencias, su escuela favorita le ofreció salir, nadie quería una profesora constantemente enferma. Y no muy adecuado. Así que se marchó orgullosa. Silvia no toleraba esas cosas. Y Evan se quedó, incluso eso le parecía una injusticia flagrante. Pero era sencillo, él no era tan orgulloso como su madre. Además, éramos 7. No había trabajo. Como los anuncios, no y no se sabe. Solo en la tele y en los anuncios todo el mundo encuentra un trabajo decente. Pero en realidad, a las tías de más de 50 años no las contrataban ni para limpiar porches, todos los trabajos los ocupaban mujeres ingeniosas de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Es demasiado tarde para ser mensajero. También lo es para repartidora de pizzas. Y la bolsa no se puede levantar. Y para sentarse en la caja registradora vergüenza. Por cierto, las mismas mujeres ingeniosas residentes de países extranjeros cercanos también se sentaron en la caja registradora en las tiendas cercanas. Como opción, podría haber dado lecciones cara a cara y en línea. Pero mi madre, al parecer, decidió renunciar a su glorioso pasado pedagógico. Aunque, desde luego, no le pegaba al ordenador. Ginny resopló y se dio por vencida, dando a su madre la libertad de elegir, aunque no era mucho elegir. Y mamá se sentó en casa, o, más correctamente, se acostó. Por supuesto, siempre había algo de comida, y también se limpiaba. Pero había un inquietante sello de hastío y desesperanza en todo, como se dice ahora, y ella no quería volver a casa. Ahora Ginny tomaba el autobús más largo, aunque no estaba de servicio por la noche. Así que vivía con el sueldo de una enfermera. Le alcanzaba para comida y algo de ropa de la tienda de segunda mano, pero hasta ahí llegaba. Además, incluso allí, los precios se habían disparado, el deseado capitalismo estaba en la garganta de todos. Mamá Silvia tenía que ser tratada. La medicina se había optimizado, y el tratamiento gratuito se había vuelto bastante problemático. Además, había que seguir una dieta, la dieta tenía que ser nutritiva y de buena calidad, con muchas verduras y carbohidratos reducidos. Y era sencillamente inaceptable alimentar a una persona solo con repollo barato. Y si antes había sido posible salirse con la suya con la pasta, ahora simplemente no funcionaba. Ginny se esforzó y empezó a hacer trabajo extra, correr por las tardes con inyecciones en casas cercanas. Pero pronto se dio cuenta de que este modo de vida la llevaría poco a poco al mismo tipo de estrés que el de su madre. En resumen, las cosas estaban peor que nunca. Además, el jefe del departamento del hospital donde trabajaba la chica le había echado el ojo, algo habitual tanto antes como ahora. Y es la comidilla de la ciudad. Si quieres progresar en tu carrera, tienes que ceder. Ginny no solo era inteligente, tenía una reserva mental, como se dice hoy en día. Y sabía exactamente lo que les pasaba a los revoltosos. Y eso era exactamente lo que Ginny era, como la belleza de actriz, Audrey Hepburn, que rechazó al director, con todas las consecuencias que eso conllevaba. Sí, Audrey era demasiado orgullosa, y además el director era mucho mayor y muy desagradable, para hacer con él lo que quería, solo se podía bajo anestesia. Y era anestesia general. Como resultado, el director cortó el oxígeno a la actriz, por todas partes y durante mucho tiempo. Y el destino de Ginny, al parecer, no será como el de otras actrices inteligentes, que no rechazaron a los directores a tiempo. Además, se consideraba que la bella Ginny no era del todo moderna.
Había varias razones para ello. En primer lugar, ella tenía una trenza. No demasiado larga, pero de calidad, como había dicho su madre, rubia y espesa. Era exactamente el tipo de trenza que una chica guapa debería tener. En segundo lugar, Ginny hablaba un americano muy culto, lo que en el mundo analfabeto de hoy en día. Y, además, utilizaba citas de sus obras favoritas en su vocabulario. Pero esto a menudo no tenía éxito, simplemente no se la entendía, la gente prefería otras lecturas. En definitiva, la niña destacaba entre el rebaño común, provocando no solo la admiración de los demás, sino la envidia natural, nadie la anulaba, además. Y no estaba nada mal tener a una chica tan simpática como amante, como decían los hombres que conocían bien a Ginny. Por cierto, todos en el hospital tenían apodos, y todos los conocían. Pero nadie se resistía ni se molestaba, apestaba a una época alegre y despreocupada a la que todos ansiaban volver. Todos llamaban a Ginny Castle, aludiendo a la posibilidad de vestirse en boutiques francesas, no se podía hablar a todo el mundo de compras de segunda mano. Sí, Ginny sabía mantener la boca cerrada. En resumen, Stirlis número 2. Para ser justos hay que señalar que Benjamin, apodado Benick, no tenía un aspecto tan repulsivo, como el famoso director, e incluso era considerado por muchas damas un hombre atractivo e imponente. Pero estaba casado. Y Ginny nunca tomaba la de otro, después de todo, Brum pertenecía a otra mujer. Además, había 2 niños creciendo. No robarás ni cometerás adulterio, eso le había enseñado su madre, y eso decían los mandamientos de Dios. Wenick no conocía tal sufrimiento, era un sibarita declarado, vivía para su propio placer, y no veía obstáculos en un pequeño pero tan placentero adulterio. La muchacha no se dejaba llevar por todo esto, la intimidad solo después del matrimonio. Y no con Benick. Pero tales planes iban en contra de las intenciones del gerente, no iba a divorciarse. No mintió diciendo que su mujer estaba irremediablemente enferma o repentinamente ciega, como el héroe Pierre Richard en su película favorita de Gimniom, El tiro del paraguas. Dijo honestamente que no dejaría a su mujer, ella era su paracaídas de reserva, solo que Benick tenía una suegra rica que le quería. Y eso es una rareza hoy en día. Sí, claro, no es lo mismo comparado con Kissa y los diamantes escondidos bajo la tapicería de la silla. Pero aún así. Y no tiene sentido cerrar la rama en la que estás sentado. Y no solo sentarse, sino muy bien y cómodamente. Al menos el jefe estaba siendo honesto aquí. En resumen, Ginny debería haber sido más comprensiva y haber hecho el amor regularmente con Brum en el frío sofá de la sala de curas. Pero Ginny no quería eso, no quería nada en absoluto, todos sus sentimientos seguían dormidos en ella. Y el intruso abrazo de la insolente Wenick no le causaba más que irritación. Sí, Ginny tenía un aspecto muy atractivo y apetecible, pero estaba muy lejos de nuestras famosas modelos de televisión. Aquí habrían causado sensación. La chica recurría a todo tipo de trucos, intentaba llevar faldas al trabajo, de piso, pantalones anchos, no se maquillaba e incluso cuando hacía calor iba en blusa sin escote. Pero nada sirvió, Wenick la miraba con cara aceitosa y se le caía la baba por la comisura de los labios. Todo aquello provocaba náuseas en Ginny. ¿Y si se tumbaba en el sofá con todo aquello? Es un presentador de detalles, el muy cabrón, pensó Ginny con nostalgia, e intentó no quedarse a solas con el aburrido jefe. Curtido en el arte de la seducción, Benick no esperaba un desaire tan feroz, sobre todo por parte de la enfermera inútil de siempre. Y sinceramente desconcertado, ¿por qué no? En primer lugar, no es feo. Y en segundo lugar, una relación íntima con el jefe de prometido a cualquier chica, un montón de preferencias, la protección constante de los ataques de novias amargas y la posición de jefe de enfermería, que trató de conseguir muchos. Y aquí era Ginny la que debía ser la afortunada. Pasó el tiempo, y el testarudo superintendente empezó a mostrar su descontento, empezó a estar sencillamente harto de todo aquello. Gran cosa. Así que, para empezar, la chacha recibió una reprimenda verbal que, por supuesto, no se merecía. Nada especial, lo de siempre. Ginny se quedó estupefacta al principio, y luego quiso decir lo que pensaba de Wenick.
Por suerte, fue lo bastante lista como para no ponerse a gritar de inmediato, aunque las palabras ya estaban en su lengua. Así que la chica respiró hondo, se imaginó a Benik en un ataúd, como le había enseñado su madre, y dijo, lo entiendo todo, y no volverá a ocurrir. Solo le quedaba preguntar, ¿puedo irme, señor? Y, con una reverencia, retirarse. No compartió lo sucedido con sus hermanos de mente, solo esperaban ocupar el lugar de una enfermera testaruda en el corazón del amoroso director, y para ellos el puesto de enfermera jefe empezaba a ser mucho más prometedor. De algún modo, Ginny consiguió terminar su turno, aunque sus manos empezaron a temblar. Es lo único que le faltaba, pensó cuando no consiguió que le saliera una vena la primera vez. Entonces Benik ordenó que la pusieran de guardia de vacaciones. Esto supuso un golpe más tangible, después de todo, su madre había aceptado ir de excursión con ella. Por una vez. Y entonces el pequeño mundo que Ginny había construido empezó a desmoronarse. Sí, había que hacer algo con la jefa de la casa. ¿Pero qué? Ella no quería marcharse, ya existía una credibilidad estable y consagrada y una gran reputación, que el infatigable Edith se obstinaba en socavar. Y, característicamente, estaba empezando a tener éxito. El hecho de que Ginny no tuviera otro sitio a donde ir aumentaba la excitación. Eso pensaba el lujurioso director, volverá arrastrándose hacia mí y me lamerá los zapatos. Hoy, se encariñó conmigo sin ninguna razón. Pero nuestra heroína no quería lamer sus botas, y quería inscribirse para estudiar el médico. Mi madre creía que el maestro y el médico, las principales especialidades en la vida. Y siempre dar la oportunidad de ganar un pedazo de pan, y noble, y esto fue valorado en la familia por encima de todo. Pero aquí Benik dio a entender con transparencia que, por ejemplo, para estudiar y trabajar al mismo tiempo será muy difícil. Y él, como jefe de la unidad que le ha sido confiada, lo dijo, no quiere que la calidad del trabajo se resienta. Aunque solía prometer montañas de oro. Estaba claro que el sueño hecho realidad en un futuro previsible no se esperaba, el panorama era sencillamente repugnante. En resumen, elige una cosa o la otra. Bastardo, pensó Ginny con cansancio, y apoyó la frente en el frío cristal. El autobús estaba caliente, rodando suavemente por la superficie asfaltada de la carretera. En conjunto le producía una sensación de calma, de paz, y le apetecía pensar en cosas buenas. Y Ginny empezó a pensar en que conocería a un joven agradable. Se enamoraría, se casaría con él y tendría muchos hijos. Y vivirían juntos con alegría y tristeza, todo el mismo día. Pero entonces el pensamiento saltó inmediatamente a la cruda realidad, no había ningún lugar donde conocerse. En el transporte de chicas fundamentalmente no se conocían. En el trabajo, los únicos hombres eran el odiado Benik e indigno de Ginny enfermera Alex. Este joven descarado pasaba todo su tiempo libre jugando a un juego popular hoy en día y absolutamente desconocido para Ginny, el Tanchiki, que compartía todos los días con los demás. Ninguna de estas cosas le gustaba a la chica. Además, Ginny no podía contar con un partido lucrativo, era de familia pobre. Y ninguna madre querría que su amado hijo trajera a casa a una nuera así, aunque no fuera de la ciudad. Y contar con un príncipe de peluche y el mismo papá rey de la querida película Cenicienta, despojado de una citación, no había manera. Al fin y al cabo, solo él, el ingenuo de toda la vida decía, si eres una pobre chica ignorante, me alegraré de ello. Príncipes, hola. ¿Dónde estáis? Solo quedaba esperar un amor grande y puro. Pero también aquí podías quedarte sentado en la sala de espera toda la vida, así, en palabras de una de las heroínas de Dreiser, decía a menudo la culta madre Silvia, profesora de ruso y literatura. No había donde buscar pretendientes, ni tiempo, los precios subían a un ritmo inimaginable, había que hacer buen dinero, y eso ocupaba todo el tiempo. Debemos hacer algo, repetía en su cabeza, al son de una canción popular. Su madre siempre decía que había una salida para cualquier situación, pero no era inmediatamente visible, y la búsqueda podía llevar mucho tiempo y esfuerzo. Al fin y al cabo, Ginny tenía una madre muy inteligente y culta, los dichos de los libros servían para casi todas las situaciones de la vida.
Eso es lo que significan los clásicos. Pero Ginny aún no había visto una salida. Lo pensaré mañana, dijo mentalmente la frase popular de hoy y se adormiló. Y justo cuando el sueño empezaba a encenderla, sus problemas remitían y se vislumbraba toda la dulzura del descanso para su cansado cuerpo y alma, se oyó de repente un grito de auxilio en el autobús. Ginny, que había aprendido a responder incluso a los susurros de los pacientes, había perfeccionado todo hasta el automatismo. 6 meses en la UCI no eran ninguno ochie. Y ahora se levantó de un salto y se apresuró a ayudar, era la única forma en que podía hacerlo. Un anciano sin hogar necesitaba ayuda, las personas sin hogar también necesitan moverse de alguna manera. Lo hizo, y se movió, y con bastante éxito, hasta que perdió el conocimiento. Ahora el anciano estaba sentado en el asiento, tambaleándose hacia un lado, mechones de pelo gris despeinado, un gorro de lana hecho jirones y un sombrero desgastado, tirados a un lado. En resumen, un clásico del género, el vago común o bonfus vulgaris, un 5 en latín. La mente de la muchacha recorrió todas las causas posibles de su desmayo, había muchas. Para asegurarse de que era más probable que el paciente estuviera vivo que muerto, Ginny le tomó el pulso, no en la carótida, como mostraban en las películas, sino a la antigua usanza, en la muñeca, había pulso. Por cierto, con este americanismo, la chica no estaba en absoluto de acuerdo, era mucho más difícil e incómodo tomar el pulso en el cuello. Pero, sin duda, mucho más bonito. Sí, el pulso débil y filiforme era palpable, el corazón seguía latiendo. La muy leída Ginny, gracias a su madre, tenía citas para todas las ocasiones. Y la más favorita era la expresión de la escritora Victoria, lo principal era estar vivo, lo demás podía variarse. Y Ginny empezó a variar. Para empezar, mandó colocar a un vagabundo en el suelo del pasillo. En casos de emergencia, tenía un sentido del humor imponente. Además, nunca perdía los estribos, qué maravillosa médico de primeros auxilios sería. Algunas personas son conocidas por no saber qué hacer ante la menor perturbación en el algoritmo de sus actividades habituales, de ahí los ataques de pánico y el estupor a la menor oportunidad. Ginny, en cambio, pertenecía a un grupo de personas completamente distinto, son las que trabajan en los servicios de urgencias y ambulancias, ayudan, salvan y reaniman adecuadamente. Llamaron al conductor y este se detuvo, era más conveniente practicar la reanimación cardiopulmonar y el masaje cardíaco indirecto, y eso fue lo que Ginny tuvo que hacer. No llevaba amoníaco, ni otros fármacos, ni jeringuilla. Aunque ahora parecía prohibido prestar esa asistencia, había que esperar a una ambulancia. Y a veces se tarda hasta 1 hora, y todo, maldita optimización. Para ser honesto, esto le sucedió a una chica por primera vez. Poner inyecciones intravenosas en tu hospital favorito es una cosa, pero intentar reanimar a un hombre en el autobús, bajo miradas curiosas, otra muy distinta. Que Dios me bendiga, dijo Ginny con voz sorprendida, echó la cabeza de su tío hacia atrás y, venciendo su repugnancia, se preparó para la reanimación boca a boca. El vagabundo, fuera de la realidad, pareció percibir que estaba a punto de ser reanimado, su boca se abrió y mostró los dientes. Unos dientes blancos de metal cerámica de alta calidad que desentonaban por completo con su ropa sucia y sus botas raídas. No había tiempo para pensarlo, y Ginny empezó a trabajar furiosamente, por 3 pinchazos en el pecho, debía respirar una sola vez, era lo que se llamaba una emergencia, a la que la Facultad de Medicina había dedicado varias clases. El cuello y la frente de la chica sudaban, y una gran gota de sudor, concentrada, cayó de la frente de Ginny a la del vagabundo. Fue como si lo hubiera estado esperando, se puso rosa, abrió los ojos, tosió e intentó levantarse. Ginny jadeó sorprendida y los pasajeros del autobús aplaudieron. Aquí está, la gloria, dijo la chica en su cabeza. El pasajero reanimado recobró rápidamente el conocimiento y volvió a sentarse. Rechazó la oferta de llamar a una ambulancia, y el autobús se alejó por su ruta original, la vida seguía su curso. Y aquí estaba la parada, el abuelo había llegado a la dirección correcta. La buena de Ginny no podía permitir que el hombre enfermara de nuevo, así que se ofreció a despedirlo, podría dormir la mona más tarde. De alguna manera, el vagabundo aceptó de inmediato. Además,
Ginny se dio cuenta de que miraba con asombro su fina pulsera de plata, regalo de su madre. Se preguntó si iba a robarle, pero lo dejó a un lado, no lo parecía. Y el precio de esta joya, una pequeña, de hecho la plata, a diferencia del oro, en comprar el precio de la chatarra. Y esto valía 1 centavo. Sí, había algo en los ojos del vagabundo, pero era asombro y consternación, y no un deseo de apoderarse de la Tsapsakoi que le gustaba. Debería decir que el hombre realmente aturdido, porque en el brazo de una chica desconocida en el autobús, vio la pulsera de su esposa muerta. Es por eso que estuvo de acuerdo cuando ella se ofreció a despedirlo, quería averiguar lo que, después de todo, sucedió. Al fin y al cabo, la pulsera era la joya de la familia, una joya única y existía en un solo número, estaba hecha para el difunto padre joyero de su amada hija. Es más, su mujer fue enterrada con ella hace 5 años. Los dos bajaron del autobús, y el vagabundo, de repente, le echó una mano a la chica y la ayudó a bajar. Sí, los acontecimientos empezaron a desarrollarse de forma bastante interesante, el tren del destino de Ginny había girado en sentido contrario y ya empezaba a coger velocidad. Se produjo un cambio sorprendente en el anciano, sus hombros se giraron, su espalda se enderezó, su estatura aumentó, de repente, era más joven. Ginny creía en las transformaciones milagrosas, pero no hasta ese punto. Y el destino siguió sorprendiendo, el sudoroso abuelo se quitó de repente el pelo canoso junto con la gorra, que resultó ser una peluca. Y ahora Ginny contemplaba el agradable rostro de un hombre maquillado en la flor de la vida, como decía el maravilloso personaje Carlson que vive en el tejado. Ahora hay muchos hombres maquillados. Estos son los rostros de los hombres de la orientación adecuada. Y los artistas, con prisa por aprovechar las pausas en el trabajo y no quitarse el maquillaje. Buscadores y espías, cualquiera, pero no vagos. Ginny ya había abierto la boca para hacer la pregunta natural, ¿quién eres exactamente? Pero antes de que pudiera, su antiguo abuelo tomó la palabra. Sí, no era un abuelo y mucho menos un vago, sino el propietario de una gran empresa de transportes, Max. ¿Cómo?, pensó para sí la espabilada Ginny. Así lo apodó de inmediato. Y el inusual aspecto del jefe se debía a que tenía que vigilar constantemente a sus subordinados, que no violaran la ruta y robaran la recaudación. Así que hoy decidió dar una vuelta en autobús. Y como su cara era bien conocida por todos los empleados de la empresa, decidió disfrazarse. Sobre todo porque ahora había muchas oportunidades para ello. Solo que no había calculado que estaría tan bueno con peluca y chaqueta de lana, no era un jovencito. Menos mal que una chica tan simpática llegó a tiempo. Todo esto le contó a Ginny el vagabundo resucitado. Y ahora llamará a su guardia y a su chofer, y Ginny llamará y pagará un taxi. Pero, antes de hacerlo, quiere saber de dónde sacó la chica la pulsera. No había nada secreto en ello, como ya se ha dicho, la pulsera había sido regalada a su hija por la madre de Silvia. Era barata y solo tenía valor para sus dueñas, se consideraba una reliquia familiar. Eso le había dicho Ginny al hombre recién enriquecido. ¿Madre?, intervino el vago. ¿Y dónde está? En casa, continuó Ginny. Está enferma, tiene diabetes. Ante estas palabras, el hombre tragó saliva frenéticamente, fue por complicaciones de la diabetes por lo que murió su amada esposa Anna. Era necesario atacar mientras el hierro estaba caliente, y el ex anciano pidió permiso para visitar a la madre de Ginny. La muchacha siempre había estado acomplejada por su casucha, y casi nunca invitaba a nadie a casa, salvo a sus amigos de confianza. Pero ahora, al parecer, se estaba decidiendo algo más sustancial que presumir de cocina de 3 metros. Ginny accedió, y subieron al coche, atendidas por un educado chofer, y se dirigieron a la dirección. Por el camino estuvieron en silencio, cada uno pensaba en sus cosas. Más aún, había muchas cosas en las que pensar. Ginny intentaba averiguar quién iba con ella en el coche, y el hombre, que había visto una de las cosas favoritas de su pasado feliz, estaba absorto en recuerdos. De repente, todo le vino de golpe y le llevó a un lugar en el que había sido feliz durante mucho tiempo. Sí, durante un periodo considerable de tiempo el destino había tratado a Max de forma bastante favorable.
Consiguió formarse por su cuenta como entonces prestigioso ingeniero de fábrica. Más tarde, pudo ascender, dedicarse a los negocios y promocionarse. Y entonces conoció a su futura esposa, el único amor de su vida. Como hombre de una sola mujer, la marcha de su amada esposa la vivió con dureza, y las demás mujeres no se fijaron en él, aunque muchas lo desearon. Max era un viudo envidiable. Además, tenía una ventaja indiscutible sobre las demás: su familia no tenía herederos. Por desgracia, su mujer padecía una infertilidad intratable. Y no se atrevían a hacer todo aquello con la introducción de material ajeno. La mala herencia seguía siendo un problema. Y si todo estaba claro con Max, solo se podía especular sobre el contenido del genoma de otra persona. Esto ni siquiera se podía discutir. La adopción tampoco funcionaba. Querían un hijo propio, de sangre, no serían capaces de querer al hijo de otro. Y lo que a los ojos de los demás se consideraba una ventaja, para él era una pena terrible. La antigua casa de la chica dejó atónito al empresario, por no hablar del apartamento. Ya había olvidado cómo era. Especialmente la diminuta cocina. Pero no fue eso lo que hizo que el hombre entrara en estupor, simplemente se quedó petrificado al ver a la madre de Ginny. Sobre la cama yacía una réplica de su amada esposa muerta. La misma forma de frotarse el lóbulo de la oreja y de mirar con la cabeza ligeramente ladeada. Incluso una ligera caricatura, todo coincidía una y la misma. El corazón le retumbó en la garganta a un ritmo de 120 latidos por minuto, sintió frío en el estómago, se le humedeció el cuello. El vago viudo retrocedió 10 años, así era como había lucido entonces su amada Anna, todavía relativamente sana. Ginny, al ver la reacción del hombre, pensó regodeándose: no vas a ser el jefe de mes. Aunque estaba claro, todas las plazas de este maravilloso departamento llevaban mucho tiempo ocupadas. Efectivamente, hoy era tiempo de milagros, además, para todos. Pero, ¿cómo era posible que la mujer de la Khrushchevka, asesinada, fuera una copia exacta de su esposa? ¿Qué es? ¿Reencarnación, clonación, ilusión óptica o engaño? Había montones de preguntas. Y todas ellas exigían respuestas inmediatas. Había algo más real que un milagro. El tocayo del famoso profesor intentó preguntar a la madre Silvia, ¿dónde, digamos, apareció la pulsera y cuánto tiempo hace que la tienes? Pero ella no podía decir nada concreto, solo recordaba que la pulsera se la había regalado su madre. Pero no le gustaba hablar de ello y nunca contaba anécdotas de su vida. Además, nadie se interesaba especialmente por ella hasta hoy. Al mismo tiempo tocaron el tema de la pobreza de su marido. El padre de Ginny hacía tiempo que había fallecido. Él también trabajaba demasiado, pero en otra guardia, y lo trajeron a casa en un ataúd de zinc. Como en una de sus películas favoritas. En resumen, todos morían. E incluso en vida, su familia no era especialmente pija. Él también era orgulloso e intransigente. Él y su madre estaban increíblemente hechos el uno para el otro y eran una dulce pareja, así les llamaban sus envidiosos conocidos. Pero al empresario no le hacía ninguna gracia. Frente a él estaba la persona sin la que no podía imaginar la vida en los últimos 5 años. Su tren también había girado en otra dirección. Y el destino necesitaba un poco de ayuda. Max siempre llevaba dinero encima, por si acaso. Ahora el hombre recuperado puso sobre la mesilla de noche unos cuantos billetes de $5.000, suficiente para la primera vez. Debería haber sido suficiente para mucho tiempo. Ginny, la ahorrativa Ginny, había aprendido a vivir con pequeñas sumas. Su madre empezó a hacer reverencias figuradas y a negarse, pero Ginny cogió el dinero. Algo le decía que debía hacerlo. Sobre todo porque el hombre ya había salido de su estupor, y era obvio que estaba actuando deliberadamente. De lo contrario, más tarde diría que estaba inconsciente, forzado, coaccionado o simplemente se lo habían llevado. Los ejemplos abundan. En casa, Max no perdió el tiempo y llamó inmediatamente a un abogado que conocía. Un abogado así debe estar presente en la vida de un hombre de negocios que se precie. Y Max se respetaba o se comprendía a sí mismo. Se comprendía a sí mismo, le gustaba decir a mamá, la profesora de literatura de Ginny. Y sabía mucho de la lengua rusa. El joven vagabundo, que se entendía a sí mismo, dio al instante al proceso de búsqueda de la verdad la aceleración necesaria.
rápidamente se contrató a un detective privado, que por una suculenta comisión del lugar comenzó a buscar la verdad. Y, como era de esperar, la encontró, perro. Todo resultó ser extremadamente sencillo. El suegro, joyero, estaba enamorado. Incluso empezaron a vivir juntos. Y la dama de su corazón dio a luz a sus hermosas gemelas, Anna y Silvia. Pero la vida en común no fue bien una cosa común. ¿Quién tuvo la culpa de ello? No lo sabemos, mucho se ha llevado ya a la tumba. Quizá los tiempos eran difíciles. Aunque los tiempos nunca son fáciles, es lo que se dice de ellos, llegaron tiempos difíciles. O los cónyuges civiles no estaban de acuerdo en el carácter, por ejemplo, ganó un buen dinero, pero se olvidó de cerrar el tubo con pasta de dientes. O los calcetines por la noche le gustaba poner en la mesita de noche. O ella, no le gustaba hacer sopa. ¿Y qué? En muchos países, nadie cocina lo primero. Y si usted no tiene suficiente líquido, como se llama el primer plato en Odessa, beber agua hirviendo caliente, té, café, esto y lo otro. Los sabios orientales han inventado un proverbio: si te gustan las cerezas, aprende a escupir las pepitas. Pero muy poca gente puede hacerlo, todo el mundo quiere reciclarse y reeducarse para que otro escupa las pepitas. Al joyero no se le podía recapacitar, y a su mujer con mayor razón, enseñar a un científico es solo echar a perder, y ambos se negaban a escupir huesos. La familia se desmoronó, y los padres se dispersaron en distintas direcciones, dividiendo a los hijos. Además, era muy conveniente hacerlo, dos niñas absolutamente idénticas. 2 hijas para cada uno, 2 por 2 era un 2 por 1 sin resto. Y nadie ganaba un duro. Así se decidió. Solo acordaron no volver a verse. Al parecer, nos aburrimos mutuamente hasta la náusea. Se separaron, bastante satisfechos el uno con el otro. Antes de separarse, el padre joyero de oro hizo 2 pulseras de plata idénticas, para cada hija en buen recuerdo de los días felices, todas hermanas, un pendiente. Es decir, una pulsera. La vida siguió a su manera y exigió alegría. El padre joyero encontró otro amor, la nueva esposa tomó a su hija como propia y la crió como a su propia hija. Y entonces la Anna adulta conoció a su futuro marido Max. ¿Y qué fue de la ex mujer del joyero? Pregunta tú. Sobre esta historia no se dice nada. Pero Ginny madre Silvia era su hija, y fue ella quien consiguió la segunda pulsera. Sí, ella, la hermana gemela de la difunta esposa del empresario y su cuñada. Resultó ser simple, el rompecabezas se unió. Todos se quedaron con la suya. Max recibió la información de interés para él, un detective privado, prometió una generosa recompensa, y la madre de Silvia por primera vez en mucho tiempo se sintió mejor. Además, inesperadamente resultó ser parientes de un hombre rico, fueron capaces de aceptar alguna ayuda material permanente sin un orgullo herido y sentido de la dignidad. Aunque al principio mi madre intentó negarse, diciendo que lo tenían todo. Pero Ginny, que se había puesto repentinamente enjuta, se lo prohibió rotundamente. Y tiene razón, como le gusta decir a nuestro presidente, los dos se merecen un poco de felicidad, y eran, si te crees los anuncios, merece la pena. Pero, ¿de verdad pueden mentir los anuncios de hoy en día? Pues sí. La gota colmó el vaso, Silvia tenía ahora buena comida, todos los medicamentos necesarios y recibía la visita periódica de alguna lumbrera de la endocrinología. Se animó y se rió mucho. Era una risa que mostraba unos dientes blancos y macizos, sin el menor defecto, así se reía siempre Ana, que había muerto. Y esta risa le gustaba mucho al viudo Max. Además, se sentía halagada por la atención de un cayón bastante bueno, frecuentaba a la familia Keslow. Allí le atraía todo, el ambiente sin pretensiones, la comodidad, la buena comida y las tartas de su madre con repollo, que Silvia empezó de nuevo a hornear. Durante el día seguía dirigiendo el negocio con dignidad, llevando las manos en la dirección correcta. Y también le gustaba ayudar a los Keslow. Sentía que, además de los sentimientos afines por una cuñada guapa, había algo más en él. Sí, exactamente eso. Los negocios iban bien, y las constantes visitas a Silvia eran una alegría,
pero algo seguía inquietando el alma del hombre de negocios. Y finalmente, se dio cuenta. Si las gemelas son todas iguales, aspecto, modales, risa e incluso diabetes, ¿cómo es que una hermana era estéril y la segunda pudo dar a luz? Aquí no se hizo el listillo, sino que tranquilamente cogió unos pelos de mamá e hija con las bombillas intactas, lo que se llama muestras no estándar de materiales biológicos, e hizo una prueba de ADN que ahora está de moda. Él también era muy listo, como si no iba a manejar a tanta gente. Y con éxito. Sí, no se equivocó, la relación entre las dos muestras era del 0%. Ginny, en efecto, resultó ser la hija no emparentada de Sylvia. Y un día, en plena prosperidad y comiendo otra tanda de tartas, Max le hizo a Ginny mamá una pregunta dolorosa. O mejor dicho, no una pregunta, sino una suposición que se convirtió en certeza. Ella se sonrojó y se atragantó con su té sin azúcar, no esperaba tal mezquindad de Cayón. Pero aumentó su confianza en que iba por buen camino. Las palabras de Lenin relampaguearon en su mente: vais por el buen camino, camaradas. Pero Sylvia, sonrojada, intentó por todos los medios desviarse del camino correcto hacia la pista perdida y empezó a contar inoportunamente algún incidente tonto de la vida, tosiendo periódica e inoportunamente. El testarudo Max insistió un poco más y la madre de Ginny se quebró. Sí, había adoptado una niña porque era estéril. Y realmente quería un hijo. Ahora todo estaba claro, y el empresario sintió una profunda satisfacción moral. Sylvia lloró un poco, habían tocado un punto sensible. Pero no era para tanto, su nivel de azúcar en sangre era normal y estable, y la úlcera trófica de la espinilla derecha, que le molestaba desde hacía varios años, se había curado. Además, eran lágrimas de una especie de limpieza, había catarsis, y ya no había nada que ocultarse. Decidimos no decirle nada a Ginny, ¿para qué molestar a la chica? Además, había desarrollado una especie de amor, y ahora pasaba todas sus tardes libres con su amante. Y eso era muy conveniente para todos. Sobre todo porque ya no tenía que andar con tiros a los vecinos, había dinero de sobra. Entonces todo fue como tenía que ir, y Max hizo lo que tenía que hacer, ofreció su mano y su corazón a la madre de Sylvia. Y ella no le rechazó. ¿Quién lo hubiera dicho? Hace unos meses se celebró su boda, una boda pequeña, prácticamente una reunión. No había mucha gente, pero sí un vestido precioso. Cierto, no era blanco, pero el color en sí, le sentaba muy bien a mi madre, que estaba radiante de alegría. Y era, por primera vez en su vida, realmente de alta costura. Sí, Ginny dejó de llamar a su marido Max detrás de los ojos y empezó a llamarle Che Conte. Anton Che Conte era el seudónimo del joven Chekhov, el escritor favorito de mamá. Aunque ella tenía el favorito de todos. Por cierto, este apodo le sentaba muy bien a Max. En la boda todos gritaron «amargado». Y Ginny, vestida de gala, gritó junto con todos, vino a la boda de mamá con su prometido, el joven cardiólogo John, de la casa de al lado. Qué bien, diréis, trabajar juntos es una bendición. Como una pareja de Curies, o como el abuelo Lenin y Krupskeye, juntos en la alegría y en la tristeza, y luego con todas las de la ley, como suele decirse. Aunque aquí había un pequeño, pero Ginny ya no trabajaba en el viejo hospital. El caso es que el cariñoso marido de su madre le había hecho a ella, su salvadora y nombrada hija, varios regalos sustanciosos, uno de los cuales era una plaza en una buena clínica. ¿Me pregunto por quién? ¿3 suposiciones? Sí, una enfermera jefe del departamento de gastroenterología. Hurra, hurra, hurra. Cuando el odiado jefe volvió a abrazarla, la chica escribió una declaración por voluntad propia. Brum se quedó boquiabierto. ¿Qué otro deseo propio? Es un privilegio que solo él tiene, lo que se le permite a Júpiter, no se le permite al toro. Y no firmó la solicitud la primera vez, creyendo ingenuamente que la tonta entraría en razón y volvería a lamer botas. Ginny escribió otra declaración. Y Wennick no tuvo más remedio que aceptarla. Pero con 2 semanas de trabajo. La chica no discutió ni estropeó su estado de ánimo, y por la mañana simplemente no fue a trabajar, cogiendo la baja por enfermedad, se la dieron sin ningún impedimento, había muchas infecciones alrededor,
y nadie quería arriesgar la salud de los trabajadores. Los amables compañeros llamaron a Ginny a casa y le dijeron que Wennick estaba flipando. Pero a ella no le importaba, estaba empezando una nueva vida. Sí, el destino no la había engañado. Y Ginny también se casaría con el cardiólogo John. Y la novia también llevaría un vestido cardín, pero de un blanco burbujeante. Y mientras tanto, la solicitud se presenta en el registro civil y alrededor un ajetreo diario constante, como ocurre en la casa antes de las grandes fiestas. Y a menudo la anticipación de la celebración o su víspera es mucho mejor que el propio acontecimiento. Por eso Ginny disfrutaba dando vueltas en el torbellino de tan agradables preocupaciones. Por cierto, el nuevo papi, además de la prestigiosa plaza, regaló a su nombrada hija un pequeño pero acogedor apartamento y un coche. En resumen, un pequeño kit de caballero o, mejor dicho, un conjunto para una verdadera dama. Y él y ella ya habían empezado a amueblarse. Además, Ginny tenía la oportunidad de cambiarse. En resumen, ni siquiera 2, sino 32 en una botella. Y, por supuesto, un regusto agradable. Un día libre, la chica se despertó de repente con ganas de ir al antiguo lugar de trabajo, sobre todo porque John había prometido llevarla, ya que él también tenía que ir allí por trabajo. Era la primera vez que sentía ese impulso. ¿Por qué no?, pensó Ginny. La despedida había sido bastante buena, la verdad. Sí, Wennick gritó un poco, ¿y qué? ¿Y qué? Eso había dicho Carlson. Decidió ir después de la 1 de la tarde, no tenía sentido, rondas, procedimientos, esto y lo otro. Además, los astros se habían alineado para que John estuviera hoy de guardia y pudiera ir a trabajar más tarde. Ginny se vistió con un traje de vacaciones, como decían los jóvenes de hoy, y se hizo un intrincado peinado en la cabeza, siguiendo los consejos de una chica estilista muy avanzada en internet. Al salir, nos detuvimos en la tienda y compramos un par de botellas de vino y un poco de tarta. Mi futuro marido dijo que sería suficiente para los ojos. Llegamos sobre las 2. Cuando la hermosa Ginny entró en la sala de residentes, allí, la única otra persona sentada, era Wennick, bebiendo té fuerte de una taza enorme y muy sucia. Me di cuenta por las manchas en el exterior de la taza, no se veía ningún dibujo. Se podía adivinar lo que había dentro. Por cierto, cuando la chica trabajaba aquí, solía lavar la taza manchada del jefe como parte de la asistencia a su jefe. Para ser exactos, no la lavaba de verdad, cogía y arrugaba una hoja de papel normal y corriente y se limitaba a limpiar la taza por dentro y por fuera. Y nada de limpiadores ni detergentes. La taza fregada brillaba como si fuera nueva. Por lo visto, Oriz no había encontrado un nuevo amor, o ella, a diferencia de la buena de Ginny, no se apresuró a cuidar de su querido jefe. Algo le pasaba a Wennick, pero la chica no se dio cuenta enseguida. Sin esperar la aparición de su rechazado superintendente de belleza varios segundos, sin pestañear, en silencio mirando a Ginny. ¿Ves a quién has perdido ahora? La mente de Ginny centelleó. Entonces el jefe dejó la taza sobre la mesa, y tragando saliva, dijo con una hermosa sílaba, la primera vez que llamaba a Ginny, ya sabes, estoy divorciado. ¿Sí? Ginny fingió sorpresa. ¿Y eso por qué? Me di cuenta de que éramos desconocidos, empezó a mentir Wennick. Ginny se enteró más tarde de que su mujer había solicitado el divorcio primero, acudiendo a ver a su marido al trabajo y pillándolo, en caliente, el incansable granuja había sido sorprendido besándose con otra secuaz. Y nadie detuvo a 2 niños pequeños. Por lo tanto, le cortaron el grifo y le echaron del apartamento, todo se lo apuntó la astuta suegra, su antigua admiradora. Y ahora tenía que pasar la noche en la sala de curas, no había sitio para él en su propio cuartito. Y tú eres la única a la que he amado, continuó expresándose con voz aguda el infatigable cocinero, cansado de dormir en el frío sofá. Sí, en efecto, ten miedo de tus deseos, pueden hacerse realidad. Y no precisamente así. A Ginny le recordó a una gimnasta glorificada que decía coquetamente que ojalá pudiera tumbarse boca arriba y mirar al techo. Pero por falta de tiempo ni siquiera podía hacer eso, todo su día está programado por minutos. Al cabo de un rato,
mientras hacía un salto de viga, aterrizó con el pie equivocado y de forma ligeramente distinta. Como consecuencia, se rompió las cervicales y pasó el resto de su vida tumbada de espaldas y mirando al techo. Su deseo se había hecho realidad. Pero a un precio terrible. La escoba, afortunadamente, no se vio amenazada por las fracturas. Pero dormir en ausencia de una cama completa empezó a pasarle factura. Además, había una abominación de desolación en su voluntad, un ligero desaliño que no le sentaba bien. La túnica no era solo gris, sino de color tierra. Su amante esposa había lavado previamente todos sus ropajes. Su cabeza estaba adornada con la calvicie que ya había aparecido. Además, no era de las dams en la parte delantera, sino de las damas en la parte posterior de su cabeza. Y esto, dadas las predilecciones del jefe, era bastante natural. Menudo halcón, pensó Ginny, que se daba cuenta de lo que pasaba. ¿Cuándo hizo eso? Irid se animó como un caballo al oír el sonido de una trompeta. No ha venido hoy para nada. Oh, no por nada. Se ha enterado de que me he divorciado y ha venido. De la emoción no se le ocurría nada. Y tenía que decir algo, el silencio se hacía cada vez más tenso. Y entonces, afortunadamente, entraron en la habitación del residente médicos animados y dos enfermeras. La conferencia del hospital había terminado. Y todo giró sobre sí mismo. Ginny se dio cuenta de que era muy bienvenida, ¿por qué no iba a serlo? La chica puso vino y tarta en la mesa y anunció que pronto se casaría. Pero no invitó a nadie, aún recordaba algo desagradable del pasado reciente. Todos empezaron a cotillear, y Benix se enfrió. ¿Cómo puede ser que se case? ¿Y qué pasa con él y su gran y puro sentimiento? Empezaron las preguntas de siempre. ¿Cuándo es la boda y dónde vais a vivir? Y entonces Ginny dijo que ya tenía su propio estudio. Por cierto, hoy tenemos que ir a la tienda de muebles. Ella acababa de mirar algo adecuado. Ah, y el coche rojo bajo la ventana también es suyo. Ella y su futuro marido se turnan para conducirlo. Se ha bebido el vino, se ha comido la tarta, es hora de irse. Da miedo mirar a Wennick. Ginny no mira, ya no está aquí, está allí. Ella y John han quedado para comer juntos por la mañana, él puede dedicarle tiempo. Y ahí está, de pie junto a Reno, mirándola. Dios mío, ¿por qué va a tener tanta suerte? Mientras el coche se aleja, Ginny hace tilín en su bolso y recibe un mensaje de texto en su teléfono. Su madre y su padrastro le han transferido algo de dinero, que obviamente no será innecesario en sus preocupaciones previas a la boda. Qué suerte ha tenido Cechonte al desmayarse, piensa una feliz Ginny. Y con razón.